Ni que hablar los mensajes que vamos a recibir con el tema del que nos va a hablar Vero Maslup. Adelante, Verito. Bueno, claro, por supuesto, porque me imagino que muchos ya están despuntando las cábalas con tiempo, previo al partido del Belgrano River mañana, y otros que empiezan a preparar las suyas para la selección argentina, para acompañarlo en el próximo Mundial. Y dijimos, es un buen tema para poder consultar al menos esto de las cábalas. ¿Cuándo se trata de algo inocente? ¿Cuándo puede llegar a generar problema? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque vamos a decir algo, hay gente que lo sufre, reconozco, con una mano en el corazón. Hay gente que realmente sufre y se ata a veces a esa cábala casi como si no lo llevo adelante, si no cumplo con ese ritual, la responsabilidad recae sobre mí. Ahora, cuando esa cábala además involucra el contexto, la cosa se empieza a complicar, y eso es lo que nos indicaba la licenciada en psicología Anabela Cerventi, porque con ella fuimos a charlar y esto nos decía. No, esto, viste, cuando empieza a generar sobre todo resquemores en el ambiente. Por ahí, cuando uno tiene su cábala y está solo en su casa y no se entera nadie, lo que tenemos que mirar es qué tanto se convierte en una interferencia para nuestras actividades de la vida cotidiana, ¿bien? Porque ahí empieza a haber un desajuste si dejamos de cumplir con otras cosas, ¿bien? Pero normalmente las cábalas son notables cuando empiezan a chocar con los rituales de otras personas, ¿no? No podemos ir a ver el partido a otro lugar que no sea esta casa, ¿no? O siempre lo tengo que ver con tal persona, ¿bien? O comemos siempre lo mismo, ¿bien? Eso al chocar un poco y empiezan los conflictos, ¿verdad? No es motivo de pregunta, pero es dentro de lo psicológico, donde sería algo más bien preventivo, sí, para cambiar ciertos hábitos, traer problemas de salud, porque durante el que tienen activación emocional, aumentan las conciencias, y de hecho los refuerzos personal disponible en las guardias, sabe que van a asistir a esa unidad coronaria, por ejemplo. Entonces, cuando tienen que empezar a cambiar hábitos, ahí sí consultan en psicoterapia para ver cómo podemos hacer o cómo podemos adaptar ese ritual, esa cábala de una manera más saludable. ¿Qué símbolo tiene la cábala? La cábala tiene el espacio de ritual. Pensar en nuestro pueblo, por ejemplo, antes de salir a algo importante, a una batalla, se hacían ciertos rituales. Normalmente se bailaba, se compartía una comida, se danzaba, se cantaba, bien, y se vestían determinados trajes, bien, que tenía que ver con el animal espiritual de la tribu, hacían al tótem de la tribu, cuidaban la jerarquía, se compartían historias. Nosotros repetimos eso con muy importantes partes. Bueno, tiene que ver con algo, ahí no sepa Anabela Cerventi, que nuestros ancestros ya hacían antes de una batalla, antes de un hito importante, pero ojo con el tema de las cábalas cuando ya afectan no solamente al entorno, sino que puede afectar la salud. Este es un dato para tener en cuenta, son partidos donde se pone mucho en juego, la emoción está a flor de piel, y ya escuchamos, Caro, se refuerza el personal de emergencia en las guardias. Bueno, me parece muy interesante lo que traes, porque la idea del ritual tiene también mucho que ver con el famoso TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, la gente que necesita compulsivamente hacer cosas una determinada cantidad de veces, porque según la lógica del pensamiento mágico, algo malo puede pasar si no lo hacen. Quiero decir, la cábala no es necesariamente un trastorno, pero en medio como que llevado al extremo puede ser primo hermano, ¿no? De ese tipo de conducta. Eso es lo que entendí un poco de la profesional. Exactamente, por eso también es importante estar atentos, porque a veces puede ser un indicativo de que algo de esto se está desarrollando o se está evidenciando, y que ya no es simplemente un ritual inocente o algo que tiene que ver con esto ancestral de reunirnos, de ponernos todos en la misma sintonía, sino que puede llegar a estar hablando de algún problema más de fondo. Por eso nos parece importante, yo insisto, recuerdo, a ver, y todos vamos a tener, el que no confiese la suya está bien, pero en el entorno algún recuerdo. Yo tenía una amiga que en un partido el hijo estaba jugando debajo de la mesa, y después cada vez nos teníamos que juntar en la casa de ella, y al pobre chico le armaba un camping debajo de la mesa. No, chicos, claro. Lo juro, que es más, hicimos una intervención y le dijimos, mira, esto así no puede seguir. Pero me parece que es un tema a veces del que no se habla mucho, pero bueno, pongámoslo sobre la mesa. Yo pregunto, Caro, Vero, sí, ¿puede ser que tenga que ver un poco con lo que venimos hablando de ser argentinos? Somos muy orgullosos de ser argentinos, nos consideramos quizás muy importantes, y creemos que algo chiquitito que hacemos nosotros es tan importante que puede afectar algo que nada tiene que ver con una final. Digo, tan importante nos creemos que si vos te pones tal remera o tal corbata vas a afectar un resultado final.
No, bueno, pará, está buena la lógica de lo que decís, como, sí, como vos vas a, tu deseo y el intencionar algo tan fuerte a través de un ritual va a terminar condicionando el resultado. Sí, es un poco omnipotente eso que marcas, pero realmente creo que es más hijo, para mí, del pensamiento mágico. O sea, ¿no? Totalmente. Como sí, muy hijo del pensamiento mágico. Bueno, por eso te digo, el pensamiento mágico tiene ese camino como, viste, un poco peligroso, esa tangente peligrosa que es, bueno, nada, desarrollar un TOC. Pues de verdad desarrollarlo, ¿no? Exactamente, por eso fuimos precisamente a hacer la consulta y también nos decía esto, no es habitual que precisamente por este tema llegue una consulta al ámbito psicológico, pero al ámbito de la terapia, pero está bien a veces para prevenir, tener en cuenta o hacerse un chequeo. ¿Hasta qué punto esta cábala afecta mi cotidianidad, afecta a mi entorno o me afecta a mí en mi salud física? Claro. Bueno, muy bien. Como siempre, la voz de la sabiduría, mi querida Vero Masluch, pero trajiste un tema que parece chiquito y es un poco más hondo si lo miramos con lupa. Así que gracias, Verito.